Hola, mi nombre es Alicia Osé, soy fisioterapeuta y osteópata hace ya 20 años y también estudié flauta travesera. Me gustaría contaros hoy cómo ha sido mi vida en estos años. Bueno, empecé a estudiar flauta con 10 años en una escuela pequeña y luego fui al conservatorio. Estuve haciendo todo grado medio. Más o menos mi último curso de grado medio coincidía cuando empecé a trabajar, bueno, a estudiar, perdón, la carrera de fisioterapia. Mi sexto de grado medio coincidió con más o menos la carrera de fisioterapia. Para mí fue una época bastante difícil porque en el conservatorio lo que te exigían para estudiar en casa ya en grado medio es muy alto. Aparte de asignaturas varias que no son solo el instrumento, que requieren mucho tiempo, también teníamos que dedicarle mucho tiempo al instrumento porque los profesores te querían preparar para presentarte al superior. Así que para mí esa época de instituto más hacer selectividad y poder sacar mi nota para fisioterapia, que tenía bastante claro que no me quería dedicar de manera profesional a la música porque aquí en Madrid pues entrar en Atocha es bastante complicado porque hay muy pocas plazas, pues yo quería sacar buena nota para poder estudiar fisioterapia. Pero fueron años duros porque había que compaginar ambos estudios y no tenía tiempo para nada. Entonces, al final decidí emprender mi profesión más por la fisioterapia y dejar el instrumento un poquito aparcado. Pero luego fue pasando los años, yo fui ya estudiando fisioterapia, osteopatía y le dedicaba muy poco tiempo al instrumento, pero seguía siempre como intentando no dejarlo del todo, que es una cosa también bastante complicada con nuestra profesión, en la que tenemos que dedicar muchísimas horas a los pacientes. Así que me apunté a una orquesta en la Autónoma porque después de fisioterapia estudié musicología y allí seguí tocando con una orquesta sinfónica para que siguiera pues siendo capaz de mantener una digitación medianamente correcta, que no se olvidaran las notas, que no se me olvidara leer la partitura. Aunque bueno, eso tuve también otra época en la que estaba trabajando de regidora musical, que seguía leyendo partituras, entonces eso me permitió pues seguir conectada a la música. Y a día de hoy el tener también muchos pacientes en ese trabajo hice muchos contactos que me conocen, para que luego ahora están echando mano digamos, de mis manos para la fisioterapia y de mis consejos y demás. Lo que sí que me gustaría contaros también hoy es que esta etapa en la que yo compaginaba fisioterapia y la flauta travesera, pues para mí fue muy bonita porque la música me permitía evadirme de otros problemas o otras necesidades que tenía para compaginar las dos, digamos, los dos amores de mi vida, que son la fisioterapia y la música. Y eso me permitió seguir pudiendo disfrutar de ambas cosas. A día de hoy sigo tocando, salvo este año que estoy un poco de año sabático porque he sido mamá, pero sigo tocando en otra orquesta sinfónica los domingos por la tarde, que también supone hacer un sacrificio grande porque los domingos por la tarde todo el mundo le gusta descansar y a mí pues se me ocurre pues irme 4 o 5 horas a estudiar flauta, bueno, a estudiar, ¿no? A ensayar y a tocar. Pero para mí es como una evasión y la verdad que estoy muy contenta por realizar, digamos, ese sacrificio y seguir a día de hoy siendo capaz de tocar la flauta, con lo que todo el mundo ya sabe que necesita un instrumento de tiempo y de dedicación,
y yo pues solo le dedico un domingo por la tarde a la semana, que es muy poquito, pero por lo menos no lo he dejado. ¿Qué más quería contaros? Sí, yo recuerdo y os quiero contar que de pequeña mi profesor con el que empecé en la escuela, no en el conservatorio, fue una de las primeras personas que me habló de la respiración, que es el tema que vengo a abordar esta tarde con vosotros. La respiración es una herramienta, como todo el mundo sabe, muy importante para los instrumentistas de viento, pero luego quiero hacer una segunda parte de mi ponencia, por así decirlo, sobre ejercicios que podemos realizar, pero no solo para instrumentistas de viento. A modo de introducción me gustaría contaros un poco esta historia pequeñita sobre mi primer profesor de flauta travesera, el que acabo de comentaros, que me introdujo, digamos, en el tema de la respiración. Yo aún no era fisioterapeuta, pero luego, cuando ya he aprendido muchas cosas de anatomía y de la fisiología y de la fisioterapia para músicos, pues me he ido a mis recuerdos de mi profesor primero, que sí que me habló de la respiración desde el primer momento en el que casi empezamos nuestras clases, que yo era muy pequeñita, y hacíamos ejercicios con el instrumento respiratorio y sin el instrumento. Siempre asociamos como la respiración a la respiración de las frases, o la respiración que hay que llevar para que puedas aguantar en un instrumento de viento toda una melodía o toda una frase, pero hay muchas más cosas que podemos necesitar de la respiración para tocar de manera adecuada y con un rendimiento energético adecuado en un ensayo o en un concierto. Que eso es de lo que me gustaría hablaros y proponeros una serie de ejercicios prácticos. Pero este profesor siempre nos había introducido la respiración no solo como ejercicios respiratorios, sino como parte también activa de antes de empezar a tocar con el instrumento. Ya os digo que os enseñaré ya con la flauta qué ejercicios hacíamos específicos desde yo bien pequeña, y luego que los he ido trasladando y modificando, digamos, a un estudio ya más exhaustivo de la flauta, que se hacía ya en grado medio, pero yo fui trasladando esa serie de ejercicios que desde pequeñita me enseñaron, con lo cual ahí ya no me quiero enrollar mucho, pero vendríamos a contar lo importante que es la prevención y que nos enseñen desde bien pequeños cosas necesarias y básicas para tocar un instrumento. La parte que tenemos ahora en Madrid, por ejemplo, estamos intentando llegar a esos alumnos de abajo, de los más pequeñitos, y empezarles a enseñar cositas muy importantes desde pequeños, y con esto pues me sirve a mí de enseñanza a esos alumnos a los que enseñamos este tipo de cosas, porque yo lo he vivido desde muy pequeña con mi profesor de flauta travesera, que actualmente además es mi paciente y es una persona muy disciplinada y viene pues una vez al mes por lo menos. Ya os hablaré de este caso en otra ocasión, de su patología. A lo mejor en nuestros casos clínicos podemos hablar de este paciente profesor de flauta travesera, y esta persona, vamos, a día de hoy me hace muchísimo caso en todos los consejos que les doy de postura, de anatomía, de ejercicio, de rendimiento, de todo, porque nos hemos ayudado mutuamente a lo largo, digamos, de nuestras vidas, y nos hemos ido a conectar muchos años después, pero de otra manera. Así que con esta breve introducción, ahora me gustaría pasar a explicaros por qué es importante la respiración de forma teórica y práctica. Vamos a juntar un poco las dos cosas para que
podamos ir siguiendo bien todos estos consejos que a lo mejor os pueda ayudar o intentaré ayudaros lo máximo posible para vuestra vida diaria, o tanto si sois sanitarios como si sois músicos y lo podáis trasladar a vuestros pacientes o en vuestra propia práctica musical. Muchas gracias.